corazón de Tampa, Florida, USA, para el mundo entero. Transmite Teleadoración HD, www.cadena-adoración.com. Esta es la Cadena Adoración Broadcasting Network. Del corazón de Tampa, Florida, USA, para el mundo entero. Transmite Radio Adoración HD, www.cadena-adoración.com. Esta es la Cadena Adoración Broadcasting Network. Vive Jesús, aleluya. Gloria sea el Señor, aleluya. No suelten a Edwin de sus oraciones, hermano. Vive Jesús, aleluya. Vive Dios. Así que vamos a estar, ¿verdad?, puesto en pie. Vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, verso 23. Vive Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando le encuentre, confirme con un amén. Lucas capítulo 9, verso 23. Gloria sea el Señor, aleluya. Vive Jesús. 23. Vive Jesús, aleluya. Gloria, gloria al Maestro, aleluya. Vive Jesús. Cuando todo lo tenga, pues confírmeme con un amén, hermano. Vive Jesús. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Y le voy a pedir a nuestro hermano Francisco Galarza que lleve esta oración al cielo. Vive Jesús, aleluya. Aleluya. Poderoso Rey del amor, aleluya. Padre celestial. Sierva, Padre celestial, esperando, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios mío, esta preciosa tarde, usando a tu sierva en una forma especial, Dios del cielo, llevando el evangelio, llevando la palabra, Dios mío, a todos estos que están escuchando por medio de estos medios, Señor amado, Padre celestial, a la iglesia, Dios mío, aquí presente, Dios mío, Padre celestial, sea tú, Dios mío, glorificándote, Dios del cielo, en una forma especial, hablando a cada vida de nosotros, Dios mío. Padre, Dios del cielo, usa a tu sierva, Dios mío, te la presento, Dios mío, quítala a ella y ponte tú, Padre celestial, Dios del cielo. Ella es el vaso, Dios mío, y tú, Padre celestial, quien la guíe, Padre celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vive Jesús, aleluya. Se pueden sentar los hermanos. Gloria sea el Señor. Y vamos a comenzar, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que Jesús vino a este mundo para dar vida, para salvar la humanidad. Vive Jesús, aleluya. Y esa fue la razón principal de su venida. Vive Jesús. Pero aparte de esto, desarrolló relaciones con las personas que estaban en verdad a su alrededor, porque no andaba solo, siempre había gente a vuelta alrededor de él. Vive Jesús, aleluya. Y particularmente nos interesa, ¿verdad?, a todos nosotros, hablar de la relación de un maestro a discípulo, que se fabricó con sus más fieles seguidores. Y eso lo dice la palabra, vive Jesús, aleluya. Y a través del mensaje de la palabra de Dios aprendemos que los discípulos fueron personas que estuvieron con Jesús durante todo su ministerio y fueron los que disfrutaron diariamente la sabiduría del Maestro. Vive Jesús, aleluya. De la manifestación de su poder, vive Jesús. De su compasión, de su amor, vive Jesús. Y es una de las conversaciones, ¿verdad?, con los discípulos reflejadas en la Biblia. Particularmente la encontramos en el capítulo 9 que acabé de leer de Lucas y los versos del 21 al 27. Y Jesús les dijo que había unas condiciones para aquellos que querían verdaderamente ser discípulos. Muchos quieren ser maestros sin ser discípulos todavía. Vive Jesús, aleluya. Y sobre esas condiciones que se trata este mensaje que les voy a traer. Y el tema de este mensaje es: ¿estarás tú dispuesto a pagar el precio de ser discípulo? Vive Jesús, aleluya. Porque muchos, ¿verdad?, quieren ser maestros sin ser discípulos. Vive Jesús. Y cuando leemos aquí en Lucas capítulo 9, verso 23, encontramos la primera condición para ser discípulo de Jesús. Es negarse a sí mismo. Muchos no les gusta negarse.
Vive Jesús. Y no es una tarea fácil, porque ¿quién dijo que era fácil? No es una tarea sencilla, debido a que la sociedad que nos rodea nos enseña y nos han enseñado que la mejor forma de vivir es complacerte a ti mismo. Vive Jesús en todo lo que tú quieres, a la hora que tú quieres y mientras tú puedas. Vive Jesús, aleluya. Y como fuera. A la gente le gusta complacerse a ellos mismos. Vive Jesús, aleluya. Nos hemos pasado la vida tratando de darnos nuestros gustos. Y esto no es de gusto. Vive Jesús, aleluya. Satisfacer nuestras necesidades. Disfrutar de algunos que otros lujos. Vive Jesús, aleluya. Y en la medida de posible, porque hay gente que quieren aspirar más de lo que no pueden. Vive Jesús. Y evitar todo lo que nos gusta, que no nos gusta. Y una cosa de la gente que no le gusta es venir al Señor. Vive Jesús, aleluya. No le gusta venir a la casa de Dios. Siempre hay peros, contratiempos, pero nunca le gustan llegar a la casa de Dios. En el mensaje de la palabra nos enseña que negarnos nosotros mismos es decir a ciertas actividades no. Que pues me invitaron por cumpleaños allá mundano. No, no podemos ir ahí. Eso no es nuestro lugar. Vive Jesús, aleluya. Actividades que no cooperan en nuestro proceso de santificación. Vive Jesús. Que si hay vamos a poner una fiesta en grande en casa de alguien, del familiar de uno, que usted cristiano va a estar metido allí. No, porque eso no nos santifica. Vive Jesús, aleluya. Hay cosas que nos gustan, pero muchas pueden ser muy peligrosas. Tanto para nosotros y como para las personas que, mira, nos rodean. Vive Jesús. Como ejemplo de estas actividades podemos mencionar la ingestión de algunos alimentos. Porque a la gente le gustan comer. ¡Ay, Dios mío! Le encanta la comida. Y a veces dice el doctor, no te comas eso, y es lo primero que hacen. ¿Y quién le dijo que comer no es bueno? Comer es bueno, pero si hay unas condiciones hay que frenarlas. Vive Jesús, aleluya. El otro es el ocio. El trabajo en exceso. Es bueno trabajar, pero no en exceso. Vive Jesús, aleluya. El uso desproporcionado de la internet. Hay gente que se meten 24/7, que mira, yo creo que si el hijo está al lado, no sabe si el hijo está parado, está acostado, está brincando, está saltando, porque no se da cuenta. Vive Jesús, aleluya. A veces los problemas de los hijos, allá los hijos haciendo cosas y el papá o la mamá, el embao en la cosa esa. Vive Jesús, aleluya. Estos equipos son buenos, pero hay que saberlos usar. Y dedicarle tiempo primero a tu familia. Y después cuando tengas un tiempito, entonces tú entras. Vive Jesús, aleluya. Y eso se estamos viendo hoy en día. Ay, que si mi hijo está así. Pero tú le has dedicado tiempo a tu hijo. Le has dedicado tiempo a tu familia. ¿Le has dedicado tiempo? Muchos no le dedican tiempo. Dependiendo del nivel de madurez también de las personas, porque hay muchas personas que son maduras y saben controlarse, pero otros no. Vive Jesús. Saber dominar la influencia sobre nosotros, porque eso es. ¿Quién le dijo que eso no atrae la atención? Claro que la atrae, pero hay que poner un control. Vive Jesús, aleluya. Puede considerarse también, vive Jesús, aleluya, peligrosa para nuestra vida espiritual, siendo en estas razones suficientes para descartarlas de nuestras vidas. El que usted crea que el internet le va a hacer un daño, mejor no entre, ni la use. Pero el que es maduro y sabe cómo organizarse, la puede usar. No estamos diciendo que no la use. ¿Usted está entendiendo, hermano? Vive Jesús, aleluya. En Filipenses 2, de 5 al 8 nos dice, nos encontramos con Jesús, no estimó en ser igual a Dios como algo a cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Vive Jesús, humillándose a tal punto de morir en la cruz. A tal punto de morir por nuestros ¿qué? Pecados. Vive Jesús, aleluya.
Y Él no cometió ninguno. Pero Él lo hizo porque nos amó. Vive Jesús. Este versículo nos enseña que Jesús, aún teniendo su posición privilegiada como la suya, fue capaz de desprenderse de sí mismo, ¿verdad? De ella. Y fue forma de negarse a sí mismo al hecho de renunciar a toda esa gloria que Él tenía allá arriba sentado a la diestra de su papá. Vive Jesús, aleluya. Antes que aferrarse, ¿verdad? Antes que el mundo fuese. Y eso lo podemos ver en Juan 17:5. La idea que yo les quiero traer, hermano, y hacerle énfasis, que es que Jesús se negó a todo eso que Él tenía. Él no tenía que venir a morir por nosotros. Si él no había cometido ningún pecado. Y segundo, Él estaba sentado a la diestra de su papá. Vive Jesús, aleluya. Él estaba bien cómodo. Pero por amor a esta humanidad, dejó todo. Vive Jesús. Dejó todo lo que Él tenía. Siendo algo muy bueno, algo perfecto. Dejó todo. No era mala la gloria que Él tenía antes de venir a la tierra. No era algo que lo perjudicara. Pero a pesar de eso lo hizo para cumplir la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Si usted ve, hay gente que no pueden soltar lo que tienen, dejar eso allí y buscar al Señor. Vive Jesús. Negarse de todas esas cosas que a veces nos aguantan, nos atajan en los hogares o nos atajan venir a la iglesia. Mire, despójese del televisor, despójese de todas esas cosas, porque eso no me va a salvar a mí. Despójese de los lujos, porque los lujos tampoco lo van a salvar. Vive Jesús, aleluya. En ocasiones nos cuesta dejar las cosas malas. Porque a la gente le gusta lo malo, no le gusta lo bueno. Vive Jesús, aleluya. Que nos alejan de nuestra vida espiritual con el Señor. Dios quiere, pero nos cuesta dejar las cosas que son buenas. Hay gente que no les gusta. No les gusta dejar lo malo que está allá. Entonces las cosas que son buenas las dejamos por las malas. Vive Jesús. Es bueno coger las buenas y dejar las malas. Vive Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que dejemos lo malo para coger lo bueno. Vive Jesús. Nuestra reputación, nuestro reconocimiento, nuestros títulos, nuestras posiciones sociales. Para ser un discípulo de Jesús hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Ay, que yo soy el médico tal. Deja de ser médico para convertirte en un discípulo de Jesús. Vive Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Jesús pudo renunciar a ese extraordinario, inigualable estatus que Él tenía. Él no tenía que venir a sufrir acá abajo por nosotros. Pero Él lo hizo, como vuelvo y repito, por amor. Vive Jesús. Él tenía un estatus igual que su papá, que el Padre. ¿Cuánto más de nosotros podemos negarnos a nuestros títulos? Como yo le dije, soy el doctorado tal, y usted lo ve esponjado, pero Dios está ahí. Gloria sea el Señor, aleluya. Ahí no está el Señor, ahí está el título. El título de doctor, el título de abogado, pero Dios está en ese título, no. Se han olvidado que Dios le dio esa sabiduría para usted estudiar y obtener el asociado, el abogado, el médico, whatever lo que usted sea. Usted se ha olvidado que Dios se lo dio. Mire, hermano, yo estaba viendo un video que mi esposo me enseñó de una muchacha graduanda de universidad, que todos los que estaban allí se quedaron atónicos. Porque la muchacha se levantó y dijo, gloria a Dios, aleluya. No le importó que era su graduación de universidad y el Espíritu de Dios la cogió, que parecía ¿cómo le llaman esto? Un trompo, dando vueltas ahí, y ellos no podían hacer nada, no se explicaban qué era lo que le estaba pasando. Pero nosotros que somos los creyentes, que sabemos lo que estaba pasando, ella estaba recibiendo la bendición de Dios porque ella le dio su lugar a Dios en aquella graduación. Vive Jesús, aleluya. Le dio gloria a Dios por sus méritos, por su título que estudió. Vive Jesús, aleluya. No carga un título, ella carga el título de Jesús. Vive Jesús, aleluya. Y le dio gracia a aquel que se lo dio. Vive Jesús. Vemos, ¿verdad?, que Jesús tuvo que, ¿verdad?, renunciar a todas esas cosas preciosas.
nuestras comodidades. Ay, ¿cómo yo voy a dejar el aire acondicionado de mi casa para irme para acá, para la iglesia? Y mi buena pantalla de televisor que parece un cine en la casa. ¿Y dónde está Dios ahí? Vive Jesús. Y así usted puede ser discípulo. Vive Jesús, aleluya. Cualquier otro logro que consideremos valioso o importante, tal ser un verdadero discípulo. Mire, usted me ve aquí, hermano. Yo tengo contabilidad. Yo soy una persona preparada, pero no me estoy dando los lujos ni estoy diciendo lo que soy. Vive Jesús, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque a mí lo que me interesa es aquel que está en el cielo. A mí esos títulos, para el hombre, pero para Dios, Dios es primero. Vive Jesús, aleluya. No tengo que estar diciendo, ay, que me graden tal, que tengo tal. Porque esos son otros que se esponjan aquí. A veces se paran aquí mismo y se esponjan. Que tengo una un laudo en doctorado, yo no sé en qué rayo. Pero de verdad Dios está allá adentro. No lo crea. No lo crea. Tiene que ser discípulo para poder crecer. Vive Jesús. Y lograr lo que Dios quiere lograr en tu vida. Vive Jesús. Cuando la palabra dice niéguese a sí mismo, hay que negarse. Y eso lo encontramos en la Biblia, en la versión Reina Valera, que dice niéguese. Vive Jesús, aleluya. En otras traducciones, ¿verdad?, la usan como expresiones como abandonar su manera egoísta de vivir, olvidarse de sí mismo, renunciar a sí mismo. Otras versiones, ¿verdad?, usan esos términos. Pero la de nosotros es, ¿verdad?, negarse a sí mismo. Vive Jesús. El precio de seguir a Jesús implica abandonar nuestra manera egoísta de vivir. La gente no quiere dejar eso. Vive Jesús, aleluya. No lo quieren dejar ni para coger impulso. Y a veces están, mire que, ay, oren por mí, que mire. Pero ¿cómo vas ahora si tú no lo dejas? Vive Jesús, aleluya. No deja que Dios bregue con tu vida. Vive Jesús, aleluya. Y así tú quieres ser discípulo. Vive Jesús. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si solo pensamos en nosotros mismos. Porque hay gente que están con ese ego, ay, yo esto, yo lo otro, y ese egoísmo, y tú los ves, ay, que no caben en donde, yo no sé. ¿Usted ha visto el pavo real? Ajá, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Tú los ves que, ay, y tú ves el pavo real que hace, pues así son muchos, como el pavo real. Pero Dios nada. Vive Jesús. Y, ay, con la patita flaca. Vive Jesús, aleluya. Pensamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestros beneficios, e incluso actividades espirituales como oración. Podemos darnos cuenta que la mayoría de nuestras oraciones están relacionadas con lo mismo. Ay, Señor, bendíceme, mira que yo necesito esto. No pida así, hermano, Dios no lo va a escuchar. Vaya así humilde y ore por lo que hay que orar, por las cosas que son primordiales delante de Dios. Vive Jesús. Ay, Señor, que me deje un carro, que yo lo quiero de este año, que yo lo quiero así. ¿Usted se cree que Dios se lo va a dar así? Imagínate que Dios venga y diga, mira, este es el carro del año, una carcacha cayéndose en canto. Vive Jesús, aleluya. Y si Dios te lo da, entonces yo no quiero eso, Señor. Entonces no puede ser discípulo, porque uno recoge lo que Dios le da. Vive Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios bendiga, ¿verdad?, que Dios bendice y le da un carro nuevo. No estamos diciendo, ¿verdad?, que estamos diciendo cosas negativas. Es contrario, estamos dando una enseñanza. Vive Jesús, aleluya. Otro está relacionado con nosotros mismos, nuestras metas, nuestras ocupaciones, nuestra vida. Porque muchos viven una vida de cajetilla. Ay, que yo tengo que ir a la reunión tal, que yo tengo que ir acá, que yo tengo que estar acá. Pero, ¿viene para acá? ¿Viene para aquí donde yo estoy para aquí ahora mismo? No. No vienen a la iglesia. Todos lo hacen, pero venir a la iglesia. Y así va a ser discípulo. Vive Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:3 que pedimos y no recibimos. ¿Sabe por qué? Porque a veces pedimos mal. Vive Jesús. No sabemos pedir, como dice nuestra hermana Olga, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Señor, yo quiero un trabajo que me gane por lo menos 3,000 pesos a la semana. ¿Y de qué tú vas a hacer con los 3,000 pesos?
¿Se los vas a dar al Señor para lo que sea, para lo que se necesite? ¿Y te vas a acordar de los diezmos? Lo primero que hacen, ay, estos 3,000 pesos los quiero pues yo para darme un viaje a tal lugar. Pero se olvidan que hizo compromiso con Dios. Vive Jesús, aleluya. Ahí están los deleites del hombre. Ay, o si no, me voy a comprar un yate para coger en la lancha por allá en la orilla de la playa. Ya. Vive Jesús, aleluya. Si queremos de verdad abandonar nuestra manera egoísta de vivir, podemos comenzar por descartar nuestras oraciones egoístas y comencemos a orar por las demás. Vive Jesús. Orar por nuestros hermanos que tienen situaciones en sus hogares, situaciones de enfermedad. No pida para usted, pida para el hermano. Vive Jesús, aleluya. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque yo viví esa misma experiencia. Yo era egoísta. Pedía para que Dios me bendijera con un hijo. Y el Señor me dijo, cambia la oración. ¿Y qué me costó? Cambiarla. Y pude entender que es cuando Dios quiere, no cuando yo quiera. Vive Jesús. Hay que aprender a ser discípulo. Vive Jesús. El mensaje de la palabra de Dios nos enseña que nos mantengamos en nuestra forma egoísta de vivir. Es imposible seguir a Jesús. Vivir en esa vida egoísta de todo para mí, para mí, para mí. No. Es difícil. Y nadie puede ser seguidor de Jesús y discípulo de Jesús en esa forma. En la historia del joven rico, que vemos en Marcos capítulo 10, versos 17 al 22, todo le iba bien. Hasta que Jesús le dijo, escuche bien, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Uy, eso duele. Eso duele. Es como yo dije, te ganaste 3,000 pesos, pero se los puedes dar a los pobres. Muchos le dicen, ay Señor, lo dan, pero mira, ay Dios mío, esos 3,000 pesos yo los estoy dando para el Señor, pero yo los necesito para esta otra cosa. El Señor dijo que se los diera. Vive Jesús, aleluya. Tuvo que vender todo y el muchacho era rico. Y este muchacho se puso triste porque tenía mucha riqueza. Vive Jesús, aleluya. No estaba listo para abandonar su manera egoísta de vivir. Con tal de seguir a Jesús. Mira, yo prefiero dejar todo y seguir a Jesús. Que se quede casa, que se quede carro, que se quede todo. Primero para mí es Jesús. Vive Jesús, aleluya. Debemos de entender que seguir a Jesús tiene un precio que muchos ricos no quieren pagar. Y no solamente los ricos, los pobres también. Los pobres también no quieren pagar ese precio. La Biblia nos enseña que Jesús resumió la ley de los 2 mandamientos: amar a Dios por encima de todo. Casa, carro, hijo, nieto. ¿Qué más puedo decir? Todo. Todo. Yo tengo a mi nieta ahí, la quiero un montón, pero ella no me va a quitar el lugar. Nada. Porque primero es aquel. Vive Jesús. Me la trajo, es una bendición, pero aquel es primero. Vive Jesús, aleluya. Pero hay abuelos que, ay Dios mío, te adoro, nenito. Tenga cuidado. Tenga cuidado que los no sabe ser discípulo. Mira lo que dice, todo. Exacto. Vive Jesús, aleluya. Y amar a tu prójimo. Y amar al prójimo. Edwin es mi prójimo. Vive Jesús, aleluya. René es mi prójimo. Vive Jesús, aleluya. Amar. No hundir. Amar. Vive Jesús, aleluya. Como a nosotros, ¿qué? Mismo. Como nosotros mismos. El dolor de Edwin, como dijo el pastor ahorita, es el dolor nuestro. Vive Jesús, aleluya. El dolor de René es mi dolor. Vive Jesús, aleluya. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Amarlo como nosotros mismos. Vive Jesús, aleluya. En Marcos 12, del 30 al 31, vivir de manera egoísta va en dirección contraria. Vive Jesús, aleluya. A todos estos mandamientos. Y eso no lo digo yo, está escrito aquí en la palabra. Y eso lo enseña el Señor. Vive Jesús. El precio de seguir a Jesús implica
olvidarnos de nosotros mismos. Hay gente que no se quieren olvidar de ellos mismos. Tienen el ego. Vive Jesús. Si hay algo que lo cual debemos olvidar, no es nuestro pasado. Ay, que yo era así, que yo era así, que yo brincaba 4 pelos de alambre, que si yo hacía esto, que si... Ya pasó, ya se quedó allá. Deje eso enganchado por allá lejos, donde usted no lo vea más. Vive Jesús, aleluya. Pero no, lo traen para acá, lo llevan para allá, lo traen para acá. Ya párenle en el caballito, como decimos nosotros, hermano. Gloria sea el Señor, aleluya. Y lamentablemente, a veces no nos olvidamos quiénes éramos. Siempre están, ay, que yo fui esto. Mire, borre, ya eso pasó. Cuando usted fue a las aguas, ya se quedó vamos a poner el ejemplo. Allá quedó la vieja René. Cuando la sacaron para arriba, salió la nueva René, la nueva discípula de Jesús. Vive Jesús, aleluya. Todo lo que René pasó, allá se quedó. No tiene que volver a la mente de ella. Vive Jesús, pero hay gente que no quieren olvidar. Vive Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Lo cual nos impide convertirnos en quienes Dios quiere que seamos. No puede que Dios trabaje contigo porque estás con el pasado ahí. Despéjese de ese pasado para que Dios pueda entrar y bregar con tu vida. Vive Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El pasado es una maleta que pesa mucho. Yo no sé cuando usted va de viaje, que a veces uno ha hecho 2 cositas y cuando viene a ver, viene... que no puede, así es el pasado. Vive Jesús, aleluya. Pesando el doble hasta el triple, porque no lo quieren dejar. Vive Jesús, aleluya. Pesa mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere que te olvides de todo aquello que hiciste en el pasado. Y comience a seguir a Jesús hoy. No mañana, ni pasado, ni después. Es hoy. Necesitamos olvidarnos de quiénes éramos, porque lo que realmente importa es que Dios dice de nosotros hoy. Y en 2 Corintios 5:17 dice la Biblia que cuando llegamos a Cristo somos nuevas personas. No somos viejas. Por eso yo le dije, cuando uno muere allá y sale un nuevo Ringo. Gloria sea el Señor, aleluya. Vive Jesús. ¿Creemos que nuestro pecado ha sido perdonado? Sí, Dios nos perdona. Y lo que no hay nadie que pueda condenarnos, en Romanos 8:1. Vive Jesús, aleluya. El precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestra forma antigua de pensar. Como somos nuevas criaturas, en 2 Corintios 5:17, necesitamos una nueva forma de pensar. Ya no, nuestros pensamientos no eran del pasado, son los nuevos que Cristo nos pone ahora. Vive Jesús. Nos amordamos a un sistema del sistema del mundo, en Romanos 12:2. Es un paso para renovar nuestra forma de pensar. Esa es la nueva forma de pensar, la desarrollamos estudiando la palabra de Dios. Ahí nos vamos capacitando, vamos teniendo nuevos pensamientos. Y todo aquello sigue, mira, sepultándose más para abajo. Vive Jesús. Nos redarguñes, nos instruye y nos corrige. No es el pastor que se para aquí que va a estar dándote cantazos porque voy a usar la Biblia para darte cantazos. No, cuando usted lee la misma Biblia es la que te jinquetea, como decimos nosotros. Ay, ese pastor o la pastora está predicando y nos está dando cantazos. Eso es porque yo hice algo. No, está escrito aquí. Si tú te quieres dejar corregir, sé obediente y manso. Para que mira, que Dios siga trabajando. Vive Jesús, aleluya. A veces, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. A veces resulta difícil porque estamos acostumbrados a pensar siempre mal. Tenemos esa musaraña siempre en la cabeza. Y Dios quiere que pensemos en cosas buenas. En Filipenses 4:8 nos dice que encontramos claves sobre qué pensar para poder olvidar la antigua forma de pensar. Lo estoy hablando, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Ella misma, mira, nos pone pensamientos nuevos. Pensemos en todo lo bueno, justo, puro y amable. Que sea el buen nombre, si tengo alguna virtud, alguna,
o algo digno de alabanza, pensemos en eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vive Jesús. El precio de seguir a Jesús implica renunciar a nuestra forma de ser. Vive Jesús. Esto resulta bien difícil para muchos, porque generalmente somos felices con nuestra forma de ser. Ay, yo soy así, así me quedo. Y así va a ser el discípulo. Vive Jesús, aleluya. E incluso algunos hasta están orgullosos de ser como son. Y tú los ves, ay, Dios mío. No podemos ser así. Cada uno de nosotros sabe en lo profundo de nuestros corazones cuál es el aspecto de su personalidad. Vive Jesús. A lo cual debemos renunciar para seguir a Jesús. Vive Jesús. Y no solo saber que debemos renunciar, sino tener el valor para renunciar a eso. Porque muchos empiezan y dicen, ay, no, yo no voy. No. Cogen miedo, pero el que va para adelante sigue. Vive Jesús, aleluya. El precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestros sentimientos. Como yo dije, el sentimiento de aquel hombre que está ahí es mi sentimiento. Vive Jesús, aleluya. Y no pienso en el mío, pienso en el de él. Vive Jesús. Si queremos ser discípulos de Jesús, si somos servidores de Dios, ya no importa lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Vive Jesús. Si todavía no hemos tomado la decisión de ser siervos de Dios y someternos a su voluntad, entonces no podemos seguir a Jesús como Él espera. En Lucas 22, del 39 al 46, se nos narran los momentos difíciles de Jesús. Porque Jesús tuvo momentos difíciles también. Cuando Él estaba en Getsemaní, Él no estaba echándose aire con un abaniquito, ni estaba cogiendo aire acondicionado. Ese da a entender que Jesús pasaba por momentos terribles, porque Él sabía el sufrimiento que le esperaba por causa de todos nosotros. Vive Jesús. Y aún en su sufrimiento y su gran agonía, es capaz de orar a su Padre diciendo, si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. Vive Jesús. Si aceptamos el precio de seguir a Jesús, debemos aceptar la voluntad del Padre. Y hay muchos que les gustan seguir a Jesús, pero no les gusta hacer la voluntad del Padre. Para nosotros, aunque nuestros sentimientos nos digan lo contrario, vive Jesús. La segunda condición para ser discípulo de Jesús es aceptar nuestra responsabilidad. Muchos no les gustan ser responsables. Cuando hemos entendido que necesitamos y negarnos nosotros mismos, renunciar a nuestra manera egoísta de vivir, es olvidarnos de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, de nuestro pasado, renunciar a ciertos rasgos de personalidad que no acorde a lo que Dios quiere. Solo entonces se más sencillo y acepta la responsabilidad de nuestro Señor. Vive Jesús, aleluya. Cuando hayas entendido que la vida no se trata sino de nosotros, sino de Dios, porque en nuestra vida no es nosotros, sino Dios, entonces puedes aceptar la responsabilidad. No resulta tan difícil, resulta más fácil. Vive Jesús. Por muchos años, vive Jesús, aleluya. Hay gente que predica en este versículo. Vive Jesús, aleluya. En gran parte los predicadores, ¿verdad?, enfocan la cruz y hablan muchas cosas. Vive Jesús, aleluya. Cada cual presenta, ¿verdad?, como ellos quieren. Necesitamos entender que Jesús vino específicamente a reconciliar. A reconciliar la humanidad ¿con quién? Con el Padre. A través de esta muerte que tuvo que pasar Jesús. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5. Capítulo 5, versos 18 al 19. La cruz no era un castigo. Vive Jesús. Era su misión. Jesús tuvo que pasar por esa misión. Aceptó su misión y la convirtió en una responsabilidad porque fue responsable. Dios no quiere que nosotros suframos lo que Jesús sufrió. ¿Y a quién le gustaría estar enganchado allí? Por más valiente que sea. Vive Jesús, aleluya. Porque precisamente Jesús vino a tomar nuestro lugar, como yo dije. Vive Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él no tenía pecado,
murió por nuestros pecados y pagó por ello en la cruz del Calvario. Para que nosotros no tuviésemos que pagar por esos pecados. Por tal razón, cuando Jesús nos dice que tomemos la cruz, tómela, hermano, cárguela. Aunque sea, mira, que usted se esté sacándole la lengua por fuera, cárguela. Vive Jesús. Nos habla sobre tomar nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestro llamado, nuestra misión, así como Él tomó la suya, porque no dijo que no al papá. Él no le dijo no al Señor. Le dijo, bueno, papi, si es tu voluntad hay que hacerla. Si pensamos, gloria sea el Señor, aleluya, esto, Jesús no fue crucificado cada día, pero sí cumplió con su misión cada día hasta completarla en la cruz, porque no dejó de predicar tampoco. Él no dejó de llamar a ser discípulos. Fue precisamente en la cruz donde dijo consumado es, y eso lo vemos en Juan 19:30. Y la palabra, ¿verdad?, para los estudiosos, consumado es en griego, no solo es una palabra, se llama tetelestai, que, ¿verdad?, literalmente traducida es cuenta pagada, cuenta anulada, no debemos. Aleluya, gracias Jesús. Usted sabe cuando usted se embrolla, usted paga para saldar, pues nosotros no tenemos que pagar porque ya pagaron por nosotros. Vive Jesús, aleluya. Nuestra cuenta fue, mira, close con el banco mayor. Vive Jesús, aleluya. No tenemos que pagar nada que el banco. Vive Jesús. En Colosenses 2, 13 y 14, capítulo 2, versos 13 y 14, nos encontramos con una humanidad estaba tan condenada debido a sus pecados, pero que Jesús vino a saldar esa deuda en la cruz del Calvario. Y fue su sangre preciosa la que selló perfecto, por cual nuestra cuenta fue pagada. Tuvo que derramar su propia sangre para pagar nuestros pecados. Por eso estamos, mira, cuenta salda. Vive Jesús. Había un acta que condenaba a la humanidad. Y eso no venía de ahora, eso venía cargándose muchos años. Vive Jesús. Si Dios hubiera querido que nosotros no hubiéramos estado, ya nos hubiera barrido como una escobita. Y ya no hubiera estado aquí. Pero como Dios nos ama, mandó a su Hijo. Vive Jesús. Por eso Jesús vino a saldar esa deuda. Esa fue la cruz. Esa fue la misión de Jesús. Vive Jesús, aleluya. Y a veces les hago estas preguntas para hacerse ustedes mismos. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Cuál es esa tarea, misión, ocupación o trabajo que el Padre nos ha dado que debemos de cumplir cada día? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Seguramente hay tareas generales como orar, predicar, hacer discípulos, pero también hay otras menos generales y más específicas que Dios ha determinado cada día, cada uno de sus hijos. Así que Jesús cumplió con esa tarea, salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad, no la fue a matar, sino a salvar. Nosotros tenemos esa responsabilidad, tenemos que tomar cada día. Si Él habló y pudo venir muchos a los pies de Él, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Hacer más discípulos. Somos discípulos y podemos hacer más discípulos. Vive Jesús. Y la tercera condición para ser discípulo, y es la última de este mensaje, quiero, ¿verdad?, seguirle. Hay un viejo dicho popular que dice: el que quiere algo, busca la forma, que no quiere que buscar excusas, buenas excusas. Vive Jesús. Lo que yo le quiero decir es, no ponga excusas. Si tú quieres buscar algo bueno, no ponga excusas. Ay, que yo no puedo. Que si necesito, no puedo. Estoy ocupado. No, que tengo que trabajar hoy. Tengan cuidado con los trabajos, que Dios los da, Dios los quita. Vive Jesús, aleluya. A veces Dios lo libera de un trabajo. Lo pone en un trabajo. Ay, este trabajo me tiene hasta el cuello. Yo no puedo buscar de Dios que si esto, que si lo otro. Mire, tenga cuidado. Porque así según se lo dio, Dios se lo quita. Vive Jesús, aleluya.
En Juan capítulo 6, versos 60 a 71 encontramos la ocasión cuando muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Muchos discípulos dejaron de andar con Jesús, dejaron de seguirlo porque comenzó a hablarle de cosas espirituales. Mientras tú estás hablando de estos temas, todo el mundo está Pero cuando tú le pegas a hablar de Cristo, como yo le decía a mi suegra, shh, echaron el pote de frito, el mundo salió cogiendo como cucarachita, porque no le gusta que le hablen de Dios. Vive Jesús, aleluya. Y a muchos de esos discípulos les pasó eso. Dice que la Biblia que algunos comenzaron a cuestionar a Jesús y sus enseñanzas, porque Jesús quería que ellos se salvaran también. Seguramente lo que Jesús comenzó a enseñar les confrontó, porque Jesús sabía quiénes eran ellos y sabía que creían ellos y quienes no creían en Él. Vive Jesús, aleluya. Lamentablemente muchas personas hoy en día y están bien con la iglesia, pero mal con Dios. Vive Jesús. Comienzan, mira, tremendo, un camino bien chévere, bien con Dios. Y empiezan a congregarse y de una forma, ¿verdad?, bien periódicamente, pero cuando se inicia la instrucción más profunda de la palabra y más detallada del Señor y las actitudes de qué hay que dejar aquí, qué hay que dejar allá, y las actividades que se deben renunciar y no ir, porque no todo es bueno ir a una fiesta, como yo le dije, y los sacrificios que hay que hacer, entonces empiezan, no voy más para esa iglesia porque esa iglesia prohíbe. No, que esa gente son muy GI, muy GI. Usted sabe lo que son GI, ¿verdad? Los militares. Y no es el pastor, vuelvo y repito, no son los pastores, no son los diáconos, no son los miembros. Es la palabra de Dios la que te instruye. Esa es la que te dice, o te endereza o te enderezco yo. Vive Jesús, aleluya. Si vamos a seguir a Jesús, no nos debemos de importar si nuestro mejor amigo deja de congregarse. Usted busque a Dios. Si cambia el pastor, ay, yo me voy porque sacaron al pastor de la iglesia, ahora van a poner uno nuevo. Vive Jesús, aleluya. Y entonces, y los hermanos que estaban aquí cuando viene el pastor nuevo, no, si se fueron detrás del otro pastor porque usted vino aquí y dejaron a aquel. Vive Jesús, aleluya. Tenga cuidado, que eso Dios lo está, mira ahí, anotando en una esquinita allí. Alabado sea el nombre del Señor. O si no, cierran la iglesia. Hay pastores que cierran la iglesia y dejan a los miembros. Vive Jesús. Cuando comenzó el ministerio, su ministerio, Él invitó a aquellos que posteriormente serían sus discípulos a que le siguieran. Esto es para bravos. Estos son para los que sacan pecho. Vive Jesús, aleluya. Eres un llamado opcional donde cada discípulo tomó su propia determinación de seguirle sin importar las consecuencias que traería esa elección. Algunos dejaron su familia. Por eso yo le digo, hay que dejar todo. No es que los vas a abandonar, no. Hay que dejar todo. Aunque ellos sean de allá, ellos son mi familia. Yo tengo familias inconversas, pero es mi familia. Lo que me cuesta es orar por ellos. Pero yo no me voy a estar en los revoluces de ellos. Así es. Vive Jesús. Otros dejaron sus trabajos, pero todos estuvieron dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Puede decir que los discípulos quisieron seguirle, no lo quisieron más que cualquier otra cosa. Cuando estudiamos las vidas de los apóstoles, encontramos que la gran mayoría de ellos sufrieron persecución. ¿Y quién cristiano no pasa persecución? Todos pasamos. Vive Jesús, aleluya. También pasaron maltrato. No nos dicen cosas feas a veces en las calles. Vive Jesús. Hasta muerte violenta en otros países. Todo por seguir a Jesús. Sin embargo, no negaron su fe. Hay gente que se esconden y dicen, yo no soy cristiano. Vive Jesús. Porque sabían que quien había creído, y como yo sé quién he creído, yo no voy a dejar al maestro. Vive Jesús, aleluya. Yo no lo voy a dejar. Es que los verdaderos discípulos quieren seguir a Jesús, cueste lo que cueste.
Y para concluir, en este mensaje que yo titulé, ¿estarás dispuesto tú a pagar el precio? A pagar el precio es seguir a Jesús. En muchos, en el mundo que vemos hoy en día, ser un discípulo de Jesús no es una tarea sencilla. Nos cuesta, vamos cuesta arriba. Vive Jesús, aleluya, no es fácil. Hay ciertas condiciones que Jesús mismo especificó cuando andaba por esta tierra. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos ¿qué? Negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestra manera egoísta de vivir, olvidarnos de nosotros y renunciar a todo aquello que no nos importa, seguir a Jesús. Tomar nuestra cruz cada día, nuestras responsabilidades, nuestra tarea, nuestra misión, aquello para el cual Dios nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Querés seguirlo? Aunque haya otros que se aparten. Mira, o lo que cuesta es orar por ellos. Aunque nos cueste algo valioso, aunque sea una decisión aprobada por nuestras familias, porque no las aprueban cuando decimos que nos convertimos y dejamos todo atrás, o por la sociedad, este es el verdadero precio de tú pagarle al Señor. Este es el precio de seguir a Jesús. ¿Estás listo tú para pagar el precio? Amén. Que Dios les bendiga. Gloria sea el Señor, aleluya. Nuestro amado pastor. Gloria, gloria al Señor. Vive Jesús, aleluya. Gloria, gloria al Maestro, aleluya. Vive Jesús. Gloria a Dios, bendiga a nuestra hermana pastora Leonides, aleluya. Es un sacrificio, aleluya, ser, aleluya, discípulo de Jesús, amén. Eso es el problema. Problema que la gente quiere seguir en pos de Jesús, pero no quiere negarse a sí mismo. Y hay mucha gente que omiten venir en pos de mí, bojan en la palabra, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Solamente dice, niégase, el que quiere venir por mí, sígueme, alaba. Si fuera así, mi hermano, como siempre decimos, le hago 90 años del evangelio, me muero, resucito, te hago 90 años. Pero como no se puede, ¿cuánto alaban a Dios? Hay una sola vida. Y si usted está todavía vivo, usted tiene que aprovechar el tiempo del Señor. A su nombre sea la gloria. De tomar su cruz como hizo Jesucristo, caminar por su vía dolorosa, padecer por la causa de Cristo, aleluya, para alcanzar lo que nuestro Cristo alcanzó. A su nombre sea la gloria.